El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos para terminar la semana. Hemos invitado a Diego Cornejo. Y como le anunciábamos, decíamos el escritor, el pintor y el periodista. Una semblanza realmente muy oportuna que había hecho el diario La Hora antes de ayer. Yo diría genera mucha inquietud sobre por qué a veces no terminamos de conocer a los personajes que sí tiene el país. Y entre ellos, Diego, y a que gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La referencia que haces es a un texto bastante generoso, diríamos, por el cual yo he agradecido a los directivos de Diario La Hora y a Miguel Molina, que es el que trabajó este texto en base a una entrevista que hicimos hace algunos días. Esto a propósito de que estoy dejando la EDEP y estoy transfiriendo la dirección ejecutiva de la EDEP a una persona que estoy muy seguro va a ser mucho más eficiente y va a tener mucho más capacidad de diálogo en esta época que la que yo he podido desarrollar. Bueno, de modo que esa es la coyuntura en que se ubica esto, ¿no? Es una especie de decir, bueno, Diego, te vas, hasta luego. Exacto. Pero bueno, recibiste además un homenaje de todos los directores de los diarios en Guayaquil, te entregaron una placa. Bueno, mantengo una muy buena relación con los diarios. Que dieron el reconocimiento a esa labor en momentos de los más difíciles que la comunicación ha tenido, por lo menos desde el retorno. Es posible que hayan otros momentos más difíciles, pero aquí se ha vivido unos 10 años. Bueno, no solo la comunicación, pero digamos la comunicación en términos generales, pero particularmente los medios. Creo que en algunos periodos de Velasco Ibarra, algunos medios sufrieron cierres, clausuras, algunos medios desaparecieron también, en los años 50, antes, en los años 60. Pero estos 10 años, y particularmente los últimos 4 años, han sido muy complicados para los medios de prensa a los que yo he estado representando como vocero. Y en verdad yo he planteado la necesidad de renovar esta función en cuanto a la presentación pública de la vocería de los medios. Y entonces les comuniqué hace un par de meses que mi decisión era retirarme. Y entonces iniciamos un proceso de transición que estamos culminándolo. ¿Sí? Diego, cuéntanos algo. Mucha gente te conoce, pero naciste en Quito, estudiaste aquí en Quito. ¿Qué nomás estudiaste? ¿Cuál era la escuela? Cuéntanos algo de eso. Yo nací en una época en que había un solo periódico en el Ecuador, en Quito. Y eso implicaba que era una voz única. Y era una voz muy discriminatoria. El Diario El Comercio. Creo que el Diario El Comercio sufrió una gran transformación a partir del aparecimiento del diario Hoy, en que también trabajé muchos años ahí. Yo recuerdo que cuando hacía actividades sindicales, como activista sindical, como capacitador o profesor sindical, ¿no es cierto?, era muy difícil que en ese único diario se pudiese incorporar información u opinión relacionada con las actividades de los sindicatos, de los gremios campesinos, de las asociaciones campesinas, en fin. Era muy difícil, en ese sentido, eran medios muy cerrados. Luego vino una época de apertura, creo que el diario Hoy, en cuanto a periódicos, causó una importante apertura porque dio muchas voces. Y eso implicó que diarios como El Comercio felizmente se actualizara, digamos, ¿no? La presencia de José Hernández, ahí implicó un cambio, una modernización y una democratización muy importante de ese medio, es lo que quería decir. Digamos, como ha ido trabajando el comercio en esa época que... Esa era la época de Quito de los años 50, 60, digamos, ¿no? Entonces yo
estuve en la edad de la razón en los años 60, digamos, ¿no? De la modo edad que de la razón, ¿será la razón la que tenías ahí o la utopía con la que trabajabas desde la sociología? bueno, yo creo que son ambas cosas. Sí, Sí. sí, Y no puedes Separarlo buscar uno del una otro utopía sin razones. un mínimo de razón y de racionalidad, digamos, ¿no? Pero claro, esta obsesión por la utopía te acerca a la locura. Ahora estaba leyendo un texto de alguien que Erasmo de Rotterdam hacía un elogio a la locura, precisamente la necesidad que tiene el ser humano de romper los límites que te impone el mundo, la naturaleza, tu propia condición de ser humano. Y entonces, de modo claro, que es eres esto. el loco del barrio. Claro. Y ya. Entonces, si no tenemos un poco de locura, si no aplicamos locura en nuestra vida, Ya. porque se puede llamar locura, Sí. o una ruptura, una de irreverencia, lanzarse, en irreverente, fin. ya. Sí. Digo, Digamos, con esa locura se vive más plenamente, es lo que te podría decir, ¿no? Esa es mi experiencia en estos años, sí. Tú, cuando recuerdas todo el trabajo hecho con los sindicatos, con los indígenas, con los estudiantes universitarios, ¿crees que fallaron en algo ustedes? Que no lograron cimentar un momento político para que, al igual que otras sociedades, tuviésemos liderazgos fuertes, estructuras organizativas fuertes, que no se derrumben al primer embate de alguien que tiene poder total. De esa época yo asocio siempre con la personalidad de la figura de Fernando Velasco el Conejo, Claro. que murió en el año 79, un gran amigo y colega y muy lúcido, posiblemente una de las mentes más brillantes que ha tenido el Ecuador en el siglo XX. Fallamos, ¿sabes en qué? En que nuestro discurso era muy gremialista, pero muy antidemocrático también en cuanto a sociedad. Se habían convertido en las voces de la dictadura del proletariado. Eran voces que desacreditaban permanentemente el sistema democrático. Era un sistema democrático desacreditable, porque era mucho más imperfecto que ahora, que es muy imperfecto. Pero igual el discurso era muy campesinista, muy obrerista, muy sindicalista. En ese sentido, era ver la política a través de los ojos de los trabajadores. En esa época se creó el movimiento revolucionario de los trabajadores, por ejemplo, era un grupo de activistas que estaban vinculados a los grupos sindicales y campesinos. Y yo creo que incluso procesos que se llevaron en esa época, que condujeron a rupturas en gremios como la CEDOC, son producto de esa forma de ver el mundo. O sea que faltó integralidad. Yo lo veo como una cosa muy equivocada en perspectiva, que es muy poco democrática. Claro, te diríamos, fuiste en esa época sectario, podríamos decir. Éramos activistas radicales, puede ser. Es una palabra que se usa. La radicalidad sí termina por dejar de lado. Si trabajamos en grupos cerrados, éramos sectarios, digamos. Claro, aunque el argumento, la palabra es muy peyorativa. Ajá, ¿no? Ahora. No, ahora al menos, claro. Si decimos estos han sido sectarios, ya no es pues que trabajaban en grupos, sino que están atacando a otros porque no piensan igual. Claro, y la palabra se ha desprestigiado aún más por el tema de las sectas religiosas y demás. También, ¿no? Claro. Diego, en esta parte de la organización y el aporte, alguna vez conversando decíamos, se acuerdan mucho de tus cuadernos de trabajo donde conceptualizaban. Ahí entonces faltó poner el tema de la democracia con mayor raíz. Mira, yo creo que se hizo un gran esfuerzo teórico incluso para entender la realidad ecuatoriana. En los trabajos de Fernando Velasco sobre la realidad agraria, la realidad social en el agro ecuatoriano, fueron muy importantes, fueron muchos muy buenos aportes a la sociología en general, regional, americana. Y algunos otros temas en cuanto al debate político. Pero esa limitación la veo yo era muy... no entendíamos, no nos arriesgábamos, posible en esta forma, a entrar al juego democrático. ¿Sí? Tú te y además eso transmitíamos a los líderes sindicales, algunos de los cuales siguen siendo líderes sindicales. Este es el tema, sí, claro. Y mantienen además las tesis de las que ustedes les convencieron. Creo que han ido madurando y cambiando, como todos lo hemos hecho, sí. Diego, si te piden una definición, el Diego que eras izquierdista, comunista, socialista,
en esa época antes del retorno a la democracia, en donde toda la sociedad sufre también una transformación de estas luchas más fuertes, más de buscar un posicionamiento. A ver, te contesto con ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a James Carey, es un actor, que era un actor cómico, que ahora es productor de cine y ahora tiene una fisonomía incluso distinta, con una barba enorme. Él dice que está cansado que está cansado finalmente de interpretar a sí mismo, de interpretarse a sí mismo. Yo creo que eso me pasó en una época. Es decir, uno se cansa de interpretar a la persona o al personaje que está configurado por la opinión de terceros o de otros. Es decir, eso de los tres Juanes. Cómo te conciben a ti. Claro. Y tú tienes que seguir respondiendo a este tipo de concepción o no. Y creo que lo que yo leí ayer me respondió muchísimo a lo que yo decía. ¿Tus propias preguntas? Yo creo que sí. Y en distintas épocas, he vivido 4 épocas distintas en mi vida. Digo que son 4 vidas. Estoy entrando a una quinta vida. Y en esta quinta con mucho más radicalidad o profundidad, quiero dejar de interpretar al Diego Cornejo Menacho que ha sido hasta hace poco. ¿Sí? Entonces quiero regenerarme, recrear, vivir una nueva existencia, vida. Aunque voy a seguir trabajando básicamente en trabajos de creación, de literatura y de pintura. Tú decías en la entrevista que has dado al diario La Hora que en la literatura tú puedes llegar a completar algo que en el periodismo no, que es la ficción. A través de la ficción llegas a dar unas respuestas mucho más concretas. ¿Eso no es huir un poco de la realidad? En el 2007 yo opté por interpretar la realidad, digamos, a través de la literatura, aunque es medio arrogante decirlo de esta forma. Es decir, en el periodismo uno se enfrenta a una realidad con varias limitaciones. Una de las limitaciones es la llamada objetividad, por un lado, y la otra es el registro de los hechos objetivos que produce la realidad. ¿No es cierto? Esa es una limitación. Desde mi punto de vista, en el periodismo el periodismo tiene esta limitación propia, no puedes llegar más allá. Con la ficción, con la imaginación, puedes penetrar a verdades que no penetras, o demostrar verdades, o llegar a verdades que no puedes llegar con el ejercicio del periodismo. Ejemplo, miércoles y estiércoles. Este es un libro, es una novela trabajada en una tesitura de novela negra sobre el caso de los hermanos Restrepo. ¿Cómo llegué a otras verdades que permanecían ocultas, digamos? Y que no se podría decir. Optando el punto de vista de los asesinos. Esta es una novela sobre el tema en Trabajaste el punto de vista de los asesinos. De los asesinos. No de la investigación del asesinato. Enfrentar el tema desde el punto de vista de los asesinos, que nos permite entender cuál era el gran problema político, institucional de la policía de ese momento, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo creo que se avanza a ver de otra forma. El lector, se explica, esto me está explicando esto que el periodismo no podía explicar, ¿no es cierto? Mucho menos ahora con la ley de comunicación. Claro. Tendríamos que ir a verificar el pensamiento del criminal. Por eso yo opté entonces y he escrito 4 novelas desde entonces, por cumplir, la palabra no es cumplir, pero vas trabajando en el tema, entregar mi versión de la realidad, el registro de mi relación con la realidad ecuatoriana a través de la literatura. ¿Sí te satisface más que solamente lo que quedó en el periodismo? Mucho más, porque es mucho más personal y es más profundo sobre todo. Y esto es lo importante, es mucho más profundo en cuanto a llegar al pozo de la verdad. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí? Claro, pero esa, podríamos decir, esa es tu verdad de vida, o si interpretas también una verdad que un montón de gente que ha hablado contigo, que normalmente ha analizado el tema, te dicen, mira, por aquí era, pero no se logró. Yo puedo decir que es mi verdad, porque hay muchas verdades, ¿no es cierto?
hay verdades objetivas que puedes registrar. Cae agua del cielo y tú dices llueve, esa es una verdad objetiva, digamos. Aunque ya es una interpretación, es una verbalización de la persona que lo dice. Pasa por un tamiz subjetivo, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, hay una... Es porque hay un hecho también. Claro, claro. Está cayendo agua del pero cielo, digamos. igual cuando tú hablas sobre un hecho, ya tienes una interpretación del hecho y una verbalización del hecho. Ya no es el hecho, sino las palabras que refieren al hecho, es el tema. Pero claro, hay una verdad novelística que es mucho más generosa y rica, y es mi verdad novelística como autor de novelas. Ese es el tema, ¿no? ¿Cuándo decidiste escribir la primera vez? No, ya no solo sobre política, porque claro, en estas 4 vidas que has tenido, va por la 5ª y va a resultar que eres el gato. Son 7. Sí. No, y si es que dice, sobrevivo a la 5ª y a la 6ª, será la 7ª. Pero en esta vida, digamos, ya de la transformación de lo radical a intentar la democracia, que es lo que le ha pasado al Ecuador, en definitiva, lo que te pasa a ti también. ¿Qué partes son las más ricas que descubres en el ejercicio de esa vida, de reintentar ubicar la democracia como sistema? A ver, yo creo que te puedes ir usando una imagen. Creo que he podido entenderle mucho mejor a mi abuelo, Luis Cornejo Cañizares, que fue un comandante alfarista. Entendido mejor el liberalismo. ¿Sí? Como, digamos, una expresión ideológica de la democracia. ¿Entiendes? Sí. También he entendido mejor a mi padre, que fue incluso secretario general del Partido Socialista en los años 60, antes de que se transformara. Dividiera y se transformara. Cómo era su participación dentro de los organismos democráticos, ¿no es cierto? De modo que yo creo que ese es... y eso nos pasa no solo por lo que pasa en el Ecuador, sino por lo que ha pasado en el mundo entero. Esto es consecuencia del desplome del muro de Berlín y el mantenimiento de dictaduras obsoletas como las de Cuba y algunos países como en Bielorrusia, por ejemplo, con Lukashenko, en fin. Entonces, antes de que esta mejor comprensión de lo que es la democracia y las posibilidades que tiene la democracia, ¿no? Como un sistema político moderno, como algo que merecen las sociedades modernas, algo que merecen las sociedades contemporáneas, los seres contemporáneos, las personas contemporáneas. Eso es lo que yo creo que es la mejor concepción. Entonces yo fui una persona muy radical, muy izquierdista, me pasaba leyendo El Capital. Propuesto, quienes leen El Capital son mucho más, se entienden mejor con las dictaduras. Quienes leemos El Quijote no nos entendemos con las dictaduras. De modo que yo he llegado a Diego, tú has leído los dos. Yo he leído los dos y optado por lo que... por El Quijote. Y claro, y ahora me defino más bien como un demócrata radical. Yo creo que una democracia radical. Los países merecen democracias radicales, en el sentido del concepto liberal radical. Claro. Por eso es que le entiendo a mi abuelo, a mi abuelo comandante de Alfaro. ¿No es cierto? Sí. Diego, este paso te llevó, si tú dices, por ejemplo, con Hurtado ya estaban con el Diario Hoy, fue antes de que se terminara el gobierno de él, que se inició el Diario Hoy. En el año 82. En el año 82, claro. Yo me vinculo al Diario Hoy, sin embargo, creo que un poco más tarde, sí. Es como el 86, ya con Febres Cordero. Yo me vinculo en el 87. En el 87, era el gobierno de Febres Cordero. Sí, el gobierno de Febres. Y ese fue un gobierno de confrontación duro, que hizo un intento de golpe de Estado, el Taurazo, hubo esto que tú has descrito, lo de los hermanos Restrepo, pero se generó era un punto de ataque real. Esa era la derecha que iba a destruir el país. Visto a la distancia, Diego, y ya de la experiencia, ¿esa fue una derecha que no quería democracia? A ver, es un autoritarismo de derecha, ¿no? Que quería una democracia autoritaria, si es que ese oxímoron es posible. Sí, es posible, claro. Es que es posible esta contradicción. Una democracia autoritaria pierde. Y muy marcada por la personalidad de su líder también,
y por el juego de los grupos políticos y poderosos económicos de aquella época, me parece, ¿no? Jugaban más. Jugaban tenían más poder. grupos empresariales vinculados a la agroexportación probablemente y a la banca, ¿no? Es distinto a lo de ahora, porque lo de ahora, yo tengo la impresión que es imperdonable lo que ha pasado luego, porque juega con las esperanzas populares. Es decir, a Porque título, fue en nombre de exactamente, del pueblo. a título de... Y de un pensamiento. Y nosotros caminamos por todo lado, yo sigo viendo mendigos, sigo viendo gente que te pide ayuda, y digo, ¿este es el paraíso de Correa? Siempre me estoy preguntando eso, porque Correa dice que con los 300.000 millones de dólares que tuvo en su gobierno, deja una mesa tendida y un país cambiado, que está caminando. Deja un país que casi es un paraíso, según dicen los asambleístas correístas en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Pero no es así, siguen los problemas. Y creo que es eso, y lo que ahora entendemos, por ejemplo, es que gente que de pronto apareció como de izquierda y en la Revolución Ciudadana y como correístas. En un burgués común y corriente. Y diría en quiteño, eso ha sabido ser, como decimos los quiteños, por la plata, por la corrupción. Entonces vamos a seguir el rastro del dinero y vamos a ver a dónde llegamos y quiénes son estos personajes que nunca fueron personajes que les conocimos en las luchas sociales anteriormente. Pero que y que de repente del discurso. Exactamente, pero ese es el negocio. Yo creo tomar el discurso, la lucha social y enriquecerse. Enriquecerse a costa de los dineros del Estado. O sea, por favor, este ha sido, desde mi punto de vista, el gobierno más corrupto de la época democrática, o de la democracia ecuatoriana. Y eso es lo que estamos viendo hoy, 2 de junio, cuando se están haciendo allanamientos, para algunos inexplicables, por el caso de Brecht, donde dicen que hay algunos funcionarios, incluso ministros, incluso el contralor de la República, reelecto por el correísmo. Claro, hay que entender. De modo que esa es la diferencia, ¿no? Ya. A ver, rebobinemos. Lo de Febres Cordero era la violencia de la derecha tradicional en América Latina. Que todavía no terminaba de ubicarse en un sistema democrático. Exactamente. Era otra época, ¿no? Esto en cambio se ubica. ¿Eso le permitió crecer al hoy o no? Claro que sí. Sí, ¿no es cierto? Y cuando llega Borja, más bien el hoy cae porque muchos tenía de los... al hermano ahí y después fue Claro, muchos de los directivos del hoy, los que escribían el hoy, se van al gobierno de Borja. Y eso debilita al diario. Yo llego a ese periódico que está debilitado y criticado, le decían el registro oficial, porque supuestamente llegó a tener un momento en el que... Exacto, es lo que pasa. No había independencia. Sí. Eso es lo que ocurrió, pero entonces es esto, ¿no? Esto tiene, en el caso del gobierno social cristiano, no respondía a un esquema internacional. En el caso del gobierno correísta, sí. Claro, esto es un esquema armado desde La Habana y algunos otros países. Y que el foro, ¿tú crees que el foro de Sao Paulo, con esa hoja de ruta que hicieron, ha tenido una gran influencia en Venezuela, en Ecuador? Claro. ¿Y por qué, por suerte, solo le puedes decir que la dolarización nos salvó a los ecuatorianos de estar como en Venezuela? Es probable, dicen muchos eso. Los economistas dicen así. Yo creo que hay dos cosas más. Hay otras más, sí. No lograron una cooptación total de las Fuerzas Armadas, me parece, que eso es importante. Pese a todo, y ese es un hueso que se lleva en la garganta, que se ha llevado en la garganta a Correa, no logró exterminar a la prensa independiente, a la prensa privada en su totalidad, aunque la dejó muy débil, ¿no es cierto? Golpeó. Pero no logró exterminar, ese es otro elemento. Y creo que hay otro interesante, pese a los 180 presos, se mantiene el movimiento indígena. Si hoy le estaba escuchando a la ex asambleísta Lourdes Esteban, con un discurso muy claro respecto a lo que está pasando y por qué están pidiendo la liberación de los perseguidos y presos políticos del movimiento indígena y campesino, ¿verdad? Y cómo está, ella dice que en este momento, 2 de junio, el gobierno de Moreno todavía está atrapado, hay un garfio, hay una garra ahí adentro que es una garra que responde al gobierno anterior, es lo que ella dice, ¿no? Pero no dejemos de tratar, tú en el caso de Sixto Durán y Alberto Dají, una gran investigación, se podría decir que ahí la prensa podía
hacer investigación y plantearla. Posteriormente presentaste un libro. Claro, la prensa puede hacer investigación siempre y cuando haya condiciones democráticas. Claro. Ahí nosotros llegamos al núcleo, a la famosa lista de Dajic, por una decisión de un hombre democrático, que el presidente de la Corte Suprema de aquella época, que liberó del secreto la lista. ¿Van a liberar a propósito ahora del secreto la lista de Odebrecht? Es una pregunta que estamos haciendo. Pero entonces, es que ahí los poderes estaban separados. Pero entonces el fiscal, los poderes eran independientes, por eso digo, son las condiciones para hacer periodismo. Ya. Tanto el presidente de la Corte Suprema y el fiscal eran fiscales autónomos, independientes, y pudieron ellos actuar. Su cargo. Y ejercieron la investigación. Entonces, y plantearon el juicio a Alberto Dajic, aunque los actores del juicio político fueron dos diputados socialcristianos en aquella época. Pero eso es lo que es importante. Si no hay autoridades de fiscalización autónomas o de justicia autónomas, se pierde. No hay la posibilidad de hacer investigación. La prensa no va a poder llegar a determinadas realidades y verdades. Y a listas donde las listas enseñan mucho. Ayer, lamentablemente, una asambleísta del correísmo, de Alianza País, decía que una lista no aporta nada. Bueno, en el caso... Y estamos viendo que la lista de estos 18 que dicen aporta para por lo menos ir a investigar. En el caso de Dajic, la lista del uso incorrecto de los fondos reservados de la vicepresidenta de la República entonces aportó notablemente, y el presidente Durán Ballén permitió que el vicepresidente escapara del país, se exiliara por muchos años en Costa Rica. Luego fue perdonado por Correa. Hace pocos años, Correa presionó para que la Corte Constitucional declarase nulo todo lo actuado. De modo que el vicepresidente de aquí vive en el país tranquilamente porque no ha pasado nada. Se anuló todo, no existió nada, de acuerdo a la decisión de un ministro de la Corte Suprema que tomó la decisión y se fue. Ya dejó la función judicial. ¿Escuchó lo que dijo el sábado el presidente? En la segunda edición de mi libro, que se llama Crónica de un delito de blancas, está la relación de todo este episodio y cómo la presión del expresidente Correa llevó a que se le libere de cualquier tipo de culpa al expresidente de aquí, porque se anuló todo, lo repito. ¿Y en base a qué será? ¿Será amistad con Alberto Dajic, con sus hermanos? ¿Con quién dice que estudiaba? No sé, pero eso... No llegaste a descubrir las razones. Creo que habría que escribir una novela sobre eso para llegar a esa verdad. La otra es la objetiva, la que te digo, son estos hechos, los hechos de la realidad. Hay una presión que hizo Correa verbalmente y luego lo que sucedió con todo ese tema, ¿no? ¿Y por qué crees entonces que Alberto Dajic esté a este momento hablándonos de la economía, de lo mal que se ha manejado? Porque es también una verdad objetiva. Porque es un sinvergüenza y porque el Ecuador no tiene memoria. Las universidades parece que se olvidan, está actuando personas que han tenido, que han sido sentenciadas o han tenido problemas serios por corrupción, y ahora son personas que pueden volver a hablar. El otro día me decían que se presentó en algún programa el señor Dajic. Tienes razón. Y dijo que Dajic dijo que no podía referirse al tema de la corrupción cuando le preguntaron porque él ha sido falsamente involucrado en temas de corrupción. Eso es lo que él dijo. Lamentablemente, él puede decir eso, pero hay una serie de temas ahí que no se quedaron claros, por lo menos. O sea, hay temas que tienen que ver con la justicia. Hay un proceso judicial. No es que fue alguien que se paró en una esquina y acusó. Hubo pruebas, hubo un proceso, hubo una verdad. En la democracia la verdad procesal es la verdad. Claro, porque lo otro son rumores, incluso pueden ser noticias de prensa. Pero la verdad en democracia es la procesal, particularmente sobre estos temas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Diego Cornejo Menacho, el periodista, el escritor, y ya vamos a llegar también a la etapa
del escritor, digamos, del periodista esencialmente, pero ¿y por qué su viaje ahora? Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con Diego Cornejo Menacho. Diego, estamos en esta parte en la que tú recordabas el hecho objetivo del juzgamiento a Alberto Dajic. El Congreso no lo censuró, pero el presidente Durán Ballén le pidió la renuncia. Así es. Y salió a Costa Rica. Claro, y pudo salir a Costa Rica, sí, exiliado. ¿Tú dirías que entonces también en el Congreso de esa época hubo una manipulación de los votos o agradecimiento de algunos asambleístas que llegaron a estar en la lista? Es probable. No lo recuerdo ya con exactitud, pero lo que sí podemos decir que fue un escándalo de muchas dimensiones. Porque era todo el mundo, ¿no? Claro, era así. Juzgamiento Y se jugaron muchos intereses, había diputados socialcristianos de otros, en fin, que estuvieron en eso, pero el tema llegó a tal límite que Durán Ballén tuvo que pedir que se retirase, el vicepresidente Dajic, y luego ya todo lo que conocemos. Después de eso vino una etapa muy difícil, viene Bucarán, y Bucarán comienza también contra la prensa, pero comienza con el discurso de reivindicación popular con las oligarquías y lo que ahora se llaman los pelucones, y cae tanto por esta idea. Un día sentado aquí me decía el hijo y candidato a la presidencia de Abdalá Bucarán Pule, decía: yo quiero que me prueben si mi hermano ganó o no, yo renuncio hasta la candidatura. ¿Ganó? $1 millón. $1 millón. Sí. ¿Cómo tratamos de este tema? Porque la prensa jugó un rol importante ahí, ¿no? Fuimos extremadamente duros, creo. Como debíamos serlo, porque nos faltaba más. La presencia de Bucarán en el Palacio Nacional fue una presencia escandalosa. De algunos ministros en su ministerio también escandalosos, porque no guardaban el mínimo decoro en algunas cosas que hay que mantener cuando se es un funcionario público, cuando se está en una delegación tan importante como la política. Hay que mantenerlo por respeto a los demás, y eso no ocurrió. Luego se dieron una serie de hechos que revelaban un manejo que eso iba a ser muy alegre, un manejo muy alegre de los intereses de la ciudadanía expresados en la gestión política, en la gestión administrativa, digamos, ¿no? Tanto en la parte ejecutiva como en la legislatura. Entonces llegábamos a escándalos que tenían una presentación muy desastrosa, digamos, ¿no? O sea, comenzaron a tener escándalo tras escándalo. Sí, la presencia de los familiares,
las denuncias que venían concretamente, el hecho de mantener a una ministra de Educación a la que le probamos que había cometido una falta al menos de una copia textual en su tesis, ese tipo de cosas. Pero ¿no? eso trajo consecuencias hasta no hace mucho, ¿no? De lo que se llama el linchamiento mediático. Bueno, sí, ella estuvo muy activa en eso, ya se consideró linchada mediáticamente. ¿No? Sí, se ha linchado, Diego, de lo que tú recuerdes a alguien mediáticamente. ¿Ha habido lo que se llama esta figura del linchamiento mediático? Lo que ha habido es procesos de investigación y informaciones sostenidas en los medios. En el caso de esta exministra, nosotros decidimos publicar todos los días hasta que renunciara una página del original y una página de su tesis. Y era exactamente igual. El expresidente Bucaram llegó a decir que no hay problema porque el pensamiento, el conocimiento es universal, fue su frase para el bronce. Eso desde nuestro punto de vista no es un linchamiento, es un mantenimiento de una postura, un mensaje claro a un gobierno para decir que hay algo que no corresponde. Y luego otro tipo de temas que hubo en esa época, que tenían que ver con recursos públicos, en fin. ¿Tú crees que se soluciona algo tumbando a los presidentes? ¿O hay un momento en lo que, como decía el expresidente Correa, defender una democracia no es defender a un tipo que está ahí y que está haciendo lo que le dé la gana, aunque con él sí nos pasó? Esa es una pregunta que se podía hacer en el Ecuador del año 95, 96, y que se puede hacer ahora en Venezuela del año 2017. Yo no sé cómo responder. ¿Sí? Es decir, la oposición ha jugado el juego democrático hasta más no poder, sus límites, me parece, pero desde el otro lado se instrumentaliza. Entonces alguien dice, no, esto no hay, la solución es el derrocamiento. Ajá. Yo no estoy de acuerdo en los derrocamientos como per se, pero supongo que hay situaciones excepcionales. No sé si la de Venezuela es excepcional y no sé si la de Bucaram fue excepcional, pero ahí se produjo una acción comunicacional que alimentó, me da la impresión, esa necesidad esa solución política violenta que fue un golpe contra Bucaram. ¿Sí? Y después vino Fabián Alarcón, a quien igual se le hizo el seguimiento del ejercicio al poder. Así es, ¿no? La prensa lo ha hecho siempre, sobre todo desde aquellos años. ¿Sí? Con el coronel Gutiérrez, ¿tú crees que hubo un exceso de qué? No, estamos olvidando de Maguad. Maguad planteó cosas tan importantes en un momento tan duro, le explotó la crisis. ¿Tú crees que...? Yo creo que fuimos igual. En el trabajo que yo hacía, el punto de vista que teníamos en la redacción del Hoy era el mismo. Ser muy rigurosos y muy críticos respecto del ejercicio del poder. Era muy difícil hacer concesiones y empezamos a hacer periodismo de investigación. Entonces se evidenciaban muchas cosas. Hicimos periodismo de investigación desde la época de Sixto Durán mismo ya. Hicimos una investigación, pusimos en evidencia los intereses de Sixto Durán, de su familia, de un grupo de amigos al crear, al construir el aeropuerto de Los Perales, en un espacio donde había 3 aeropuertos muy cercanos, y eso respondía a intereses económicos de un grupo de inversionistas en Bahía de Caracas, ¿no es cierto? Eso se silenció ahora se silencia de otra forma. En aquella época eso se declaró secreto de Estado, porque había sido construido por las Fuerzas Armadas, por el Ingenieros del Ejército. Y el Congreso aceptó eso, todos aceptaron eso, y nosotros seguimos pataleando que cómo se puede declarar secreto de Estado. Se cayó. Y así empezaron una serie de hechos que nosotros seguimos publicando semanalmente, de investigación periodística. Hasta ser blanco y negro, ¿no? Claro, y esto ha molestado a todos los gobiernos, digo yo. En el caso de Gutiérrez, ¿por qué la intolerancia? ¿O estoy mal cuando digo que hubo intolerancia total? No, yo creo que fue... También una consecuencia de varios hechos que él mismo sumó. Sí, esa es mi versión. Claro, puede ser que es mi verdad. Digamos que puede ser que no sea, a otras personas no lo consideren así,
Pero en la redacción del diario donde yo estaba en esa época, teníamos la misma postura, no es que era por uno o por otro. Sí, así es. Incluso esto nos llevaba a conflictos dentro de la redacción, porque había directores que decían que deberíamos ser menos duros con algún gobierno como el de Maguad, por ejemplo, o con el de Sixto Durán mismo, ¿no es cierto? Había ahí una especie de toleremos un poco y no los toleramos. Ese era un debate dinámico interno que daba vida al periódico internamente también. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Después, y hacíamos la información que se hacía. Frente a eso, diría yo a los vicepresidentes, en un caso, doña Rosalía no lo pudo ejercer, por eso vino Fabián Alarcón, pero en el otro, el Noboa, que a mí me parece que, siempre digo yo, la actitud más, esta de esconderse y después posicionarse en el Ministerio de la Defensa y no trabajar con su presidente para defender, y la de Palacios igual, estar listo para posicionarse. Así fue. Y a ellos ustedes que les terminan ayudando para que culminen los periodos, y cuando digo les terminan los medios comenzaron a no ser tan duros con los vicepresidentes, ¿será? Mire, la visión o igual. La visión que yo tengo de Noboa es muy importante, porque en la presidencia de Noboa pudimos construir la ley de acceso a la información. Eso fue para nosotros muy importante. La transparencia. La ley de transparencia, que es una ley de letra muerta, lamentablemente. Así es. Y luego se negó, hubo un tira de afloja con el gobierno del coronel Gutiérrez porque querían desvirtuar todo lo que tenía la ley a través de un reglamento, que es la costumbre actual, ¿no es cierto? Pero no lo hicimos. Pero esta es una ley que está abandonada y que pese a que tienen obligación de cumplir, los autores no cumplen. De modo que esta es, digamos, en esa parte tú rescatarías de lo que se pudo hacer. Pero bueno, son gobiernos que hicieron enormes esfuerzos por estabilizar el país, desde mi punto de vista. Las dificultades económicas nunca las permitieron. Cuando digo esto, estoy pensando que en el exterior, alguien como Luis Almagro, que es el secretario de la OEA, puede tener el mal gusto de lanzarle flores a Correa porque ha mantenido porque se ha mantenido en el poder. Estabilidad. Sí, claro. Y esa estabilidad se explica por disponer de 350.000 millones de dólares del precio extraordinario del petróleo. Y no valora entre lo otras otro cosas. Que ha hecho, claro. No es la única explicación, pero se explica por ahí. En el caso de aquella época, de los gobiernos que mencionaste, no disponían de ese oxígeno, entonces se enfrentaban a conflictos permanentemente. Diego, llegas a estos 10 años. En estos 10 años se cierra el periódico, en estos 10 años... se cierra el diario Hoy. Claro. En estos 10 años, muchos de los que estaban en el diario Hoy, y si no muchos, por lo menos 3 o 4 de los visibles, pasan al gobierno y se convierten en una punta de lanza muy dura para la crítica a los medios de comunicación. Se cierra la revista Vanguardia también. Pero con alguien hablamos hace unos días que el debate político, ideológico que se realizaba en el diario Hoy, en las páginas de opinión, en fin, un poco fue consolidando un pensamiento que se puso al servicio de un nuevo candidato que despuntó en el país y que aterrizó en el país, como explica en las periodistas Mónica Almeida y Ana Karina López en este libro que se llama El Séptimo Rafael, cómo cayó ahí. Y creo que muchos de los que estuvieron en el diario Hoy, amigos que conocemos, se sumaron y sostuvieron la presencia y el desarrollo, sobre todo en un comienzo del gobierno de Correa. Y algunos que han durado los 10 años. En un gobierno autoritario. Del primero al último día. En un gobierno autoritario, lo cual nos sorprende, en contradicción a lo que escribían en las páginas del Hoy. Claro, y uno diría ahí... Gente que se vinculó al Hoy y que ha estado en ministerios, ha estado en la asamblea, incluso algunos, en fin. Sí. Y esa gente que será, que creían entonces en esta parte que tú superaste en el 79, se quedaron ellos en la década de los 60 creyendo que había que ser una dictadura. Tienen una moral particular. Los temas vomitivos que ha efectuado, las acciones vomitivas que ha efectuado este gobierno, como el apresamiento a los líderes indígenas,
como estas agresiones a periodistas y personas y medios. Estos, en el lenguaje del gobierno, se las toma como operaciones políticas puntuales de baja o alta intensidad, puntuales. ¿Ya? Que entonces no me contaminan, porque yo estoy metido en el proyecto general de solucionar, no en estos de resolver los problemas por los que siempre he luchado por resolver durante muchos años, antes y después del diario, en fin. Yeah. Esa es la explicación que tengo. Esa es la justificación. Pero están de vivos entonces. Esa es la justificación literal. Ya, que tú teorizarías para explicar esa presencia y ese silencio en muchos casos. Es una justificación que he escuchado, no solo es que yo me estoy creando. Es lo que se dice. Entonces, de esa forma, solo se quieren responsabilizar de lo bueno del gobierno o coparticipar de aquello y no de lo otro, pero eso es imposible. Digo, ¿y te has encontrado con ellos así personalmente? No, claro. ¿No has vuelto a tratar? Sí, los has tratado, has conversado. Sí, pero es muy difícil. Bueno, sí es fácil hablar del clima. O de la familia, de los hijos, cómo nos va, en fin. Y en algunos casos, pero en algunos casos tensiones muy fuertes. Claro, pero estos encuentros producen una fractura interna, en mi caso pues producen una enorme tristeza, porque ves que has perdido una amistad. Yo entonces ahí recuerdo una novela que se llama El último encuentro de Sándor Márai. Hay que leer esa novela sobre la amistad. Lo cual Sándor Márai, que es un escritor húngaro. Sí. Pero es difícil conseguir lo del húngaro. No, Sándor Márai se encuentra. Una de las cosas, entonces, cuando tú dices lo de la amistad, lo político termina por dañar amistades, por destruir familias, digo. Lo político, no lo político. No, un tipo de política. Hemos visto en estos 10 años hermanos enemistados o distanciados, amigos enemistados, familias divididas, personas sufriendo por lo que pasa con su hija que es ministra, o en fin, hemos visto este tipo de distanciamientos. Hemos visto distanciamientos públicos del gran hermano con el presidente, que es presidente de la República, por ejemplo, donde está atravesado los temas familiares. Es decir, este tipo de política, que es un tipo de política violenta, este tipo de política que Moreno lamentablemente justificaba, que decía que hubo una época en que había que aplicar esta política muy agresiva, ¿no es cierto? Va destruyendo los vínculos y un tejido social. Y esa es la función. Si con un tejido social fuerte no funcionan esos gobiernos. Los gobiernos funcionan con un tejido social más bien descompuesto o debilitado. Por el que puedes pasar por encima. Exacto. Y eso es, yo digo, este tipo de política, ¿no? Porque en general no podemos generalizar. Claro. Porque ahí hay que rescatar la actividad también. Claro, es una actividad digna, sí. Esto y que tú acabas de mencionar, que es el gran hermano. ¿Cómo un señor como Fabricio Correa, que nos agrade que le maltrate, en algunos casos, entre comillas, yo digo, para mí no me resulta agradable, pero que maltrate pero que no es capaz de devolver la plata de los contratos con los que él se hizo porque el hermano era presidente? A ver. Y tiene tanto espacio. Cuando Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita publicaron El Gran Hermano, hubo un escándalo nacional. Al presidente Correa le preguntaron, cuando él decía voy a enjuiciar a tales personas como enjuició, como a los autores del libro, ¿por qué no enjuicia a su hermano Fabricio, que es la fuente principal de ese libro? ¿Recuerdan la respuesta? ¿Recuerdan la respuesta? No, esa no. Correa dijo porque no me da la gana. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que... Tienes razón que digo, no me da la gana, ¿sí? Este es el tipo Claro, este es el dictador, entonces, a él no le daba... Hay alguna relación familiar que no sabemos. Es decir, eso no me explica nada, pero me refiere a un hecho. Él no quiso enfrentarle a ese nivel al hermano, lo cual seguramente explica una relación más o una explicación que donde está su madre, en fin, cosas que nosotros no conocemos ni tenemos por qué conocer, aunque deberíamos.
En ese caso, tú dirías que la presencia de Fabricio Correa, nuevamente diciendo qué es lo que va a pasar con el gobierno, y cuando él mismo decía que él va a tener que defender al presidente, al expresidente Correa, ¿va a permanecer en el país al igual que el presidente Correa? No sé, es un personaje pintoresco, es lo que yo podría decir. Ya. Es un personaje empresarial pintoresco. Es una persona a la que una señora me dijo que lo vio entrar a misa. Digo que era un hombre guapísimo. Me dijo la señora, es una persona mayor. Entonces es un artista de Hollywood metido en las minucias y en el lodazal de este tipo de política ecuatoriana, digo yo. Yo creo que es un tipo inteligente, vivaz, usa recursos que producen hilaridad, en fin. Pero más de eso no creo que tenga una mayor proyección ni dimensión. Yo seguramente estoy equivocado. Pues, Diego, ¿qué te queda del presidente Correa? ¿Rescatarías algo? El presidente Correa es un cobarde. Ese concepto me queda. Pero, ¿y esta fuerza con la que ha trabajado? Ese es un tema personal. ¿Ah, sí? Porque el presidente Correa pretendió reescribir mi biografía públicamente en una o dos sabatinas, con mis fotos, con una serie de cosas. Me acusó de acciones impropias de cualquier ciudadano. En fin, fue muy injurioso, fue muy agresivo, fue muy insultador. Cuando le escribí una carta no me contestó. Igual que cuando le escribí 2 cartas. Cuando le asesinaron a su hermano en este gobierno tampoco contestó. Yo creo que eso es una cobardía de un personaje público que tenía la obligación, en el primer caso, de permitirme una réplica en el mismo espacio sobre lo que había pasado. Yo fui acusado por él de haber llevado a alguien... de haber llevado a un torturador a una comisión de derechos humanos, porque este señor se me acercó a dar la mano. A saludar. En la misma reunión yo le di la mano al ex canciller Patiño. Y no se escandalizó el país. Y no se escandalizó nadie. ¿No sé? De modo que... O sea, pero ahí tienes esto sería una carga personal. Es una carga personal. Y en lo general, yo creo que ha sido su paso por la presidencia, su presencia en la presidencia ha sido muy negativo, muy negativo para la democracia en el Ecuador. ¿Sí? Seguramente se podrá decir que yo pienso así por lo anterior que digo, pero ese es mi pensamiento. Ojalá esté equivocado nuevamente, porque esa es mi verdad, es lo que estamos diciendo y probablemente... Antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo, pero en estos minutos, ¿de dónde te nació la pasión por pintar? Porque, y en acuarela, que no, a mi criterio, no es que sepa mucho, es de las técnicas más difíciles. No, es que a mí no me nació de la pasión por pintar, yo nací con la pasión. Con la pasión, ya. Sí. En fin, yo entonces de muy chico era pintor, hacía pintura, luego tuve un tío acuarelista, siempre había obras de arte en mi casa, pinturas, luego de adolescente ya fui de la mano donde el gran Víctor Mideros, de la mano de mi padre, para que me explique temas de pintura, la artesanía en la preparación de pinturas en aquella época, de telas, en fin. Claro. Luego dejé muchos años la pintura, digamos la creación plástica, que la tomé ya a los 50 años y ahí retomé. Pero hay algunos cuadros que quedan en las casas de mis hermanos, en fin, en mi casa, de la época anterior, digamos, hasta que yo tuve 24 años, 22 años. Sí, hay. Sí. Una retrospectiva tuya, ¿la Angelita no ha intentado? No. ¿Y tampoco yo creo que las retrospectivas deben hacer los personajes importantes en un país. Sí. Pero la tuya es una obra importante. Gracias, esa es tu verdad. Dice, no. La tuya también, porque además diríamos, se cotiza bien. A propósito de las versiones, es tu verdad, te agradezco muchísimo. Yo discrepo en un aspecto, yo creo que yo soy ¿Qué te sientes más pintor, más escritor? ¿Qué escogerías? Yo soy ambas cosas, todo a la vez. Pero con la escritura llego a más profundidad. Pero con la pintura experimento más. Puedo ser más loco, más creativo, en el sentido de la locura del Renacimiento
o de Erasmo de Rotterdam, en ese sentido, ¿no? Yo tengo un panecillo, un quito tuyo. El original está de esta época en el exterior, sí. ¿no es cierto? Sí. Y la gente cuando ve dice, y esto hizo el Diego, y es por lo que no han conocido muchos tu obra. Quizá tú has dejado un poquito de lado el tema de la pintura, Diego. No. Siempre le has puesto también siempre lo estoy ahí. realizando, sí. Pero no ha sido mi actividad principal. Ya. Bueno, todas son principales, Claro, más bien dicho de otra forma. He hecho 2 exposiciones y se vendieron todos los cuadros en las 2 exposiciones. Y son 2 exposiciones de acuarela. No he hecho todavía, no he hecho de acrílico, que es la otra técnica que trabajo. Sí. Pero te agradezco por las menciones y sí, este tema. No, pero además te digo, he visto una de Cuenca, en Cuenca, una acuarela tuya de la ciudad de Cuenca, en Cuenca. Pero lo que yo puedo decir que en las antologías o en los anales de la creación plástica ecuatoriana no estaré. Igual que porque no quieres o porque hay sectarismo en los sectores que haces. No sé, porque soy invisible probablemente, no sé. Y lo pero mismo, a veces te quejas por ejemplo, de no estar en librerías y estás. Y lo mismo puede pasar en las antologías de literatura. Puede pasar, porque este tipo de antologías se hacen con intereses, por eso a eso me refiero nada más. Ya. Y a veces hay que hacer una. Y a veces sí, y si le planteas a la Angelita, no se puede ser. Solo te hace Angelita es mi esposa, una retrospectiva, sino que además ha sido un puntal, ¿no? La Angelita al lado tuyo. Por supuesto que sí. Sí, pero cuando hago esta referencia a las antologías, este país no es un país muy generoso, que digamos. Con la gente que sí tiene. Con los ecuatorianos. Ya. No sé por qué, con ciertos ecuatorianos. Puede ser. Yo creo que esa es una forma de decirlo, no quiero entrar más en detalles, pero sí, no espero tanta generosidad de este país, porque por la experiencia vital que he tenido, pero entonces no espero... ¿No te parece ahora que has decidido irte del país y las muestras de afecto, el reconocimiento al verle el trabajo que has hecho, el tener... Y digo ahí sí, el tener la obligación de revisar tu obra, tanto la plástica como la literaria, ¿no te llena también? Yo he visto a gente casi conmovida y de decir, ¿por qué los ecuatorianos estamos acostumbrados a perder lo bueno que hemos sido capaces de ver crecer? A ver, esta decisión que hemos tomado en mi caso es una forma de suicidio. De modo que... ¿Eso no es una cosa demasiado dura? No, porque es iniciar una nueva vida. Ya. Y estas muestras de afecto, desde mi punto de vista, estoy viendo a las personas que hubiesen asistido a mi velorio en Ecuador. ¿Por qué te pones tan negro en eso? No es negro. Digo, estos seguramente si me muero hubiesen asistido. Ellos eran los que iban a asistir y iban a hablar de lo que me están hablando, lo que están hablando. ¿Sí? Seguramente iban a decir, ¿por qué si nos morimos tan temprano? ¿Por qué nos vamos, como tú dices? Pero es así como yo veo, ¿sí? Hemos recibido muestras de afecto a las que agradezco, por supuesto, no podía ser de otra forma, pero lo veo, cuando te digo esto, no es... Eso no es fatalismo, no es negro. Es ironía, es novela, es literatura. Pura, sí. Si no hay ironía, no hay novela. Y nos vas a mandar una novela de tus despedidas, espero que han sido varias. No sé si de las despedidas, pero estoy... De la vida, sí. Tengo pendiente una novela que tengo que concluir en algún momento. Y seguramente llegará acá, supongo, no sé. Diego, muchas gracias por compartir y permitirnos recorrer parte de tu vida. Gracias a este medio creo que es un exceso de generosidad hablar de un individuo descalificado como yo. De modo que es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Diego. Suerte en lo que vas a hacer, en lo que emprendes en esta quinta vida. Esperemos que escribas de esta, que no dejes de venir. Porque a veces las voces que callan también en los países es una suerte de abandono. Esperemos, que viene de esperanza. De esperanza, sí. Ha estado con nosotros Diego Cornejo Menacho, el escritor, el pintor, el periodista, tal cual es, no cambia. Y eso es bueno para el país. Nos encontramos el día lunes.